Es- Perdón, ¿me escuchan? Buenas tardes, Sí, licenciado. buenas Aquí tardes. me escuchan. Buenas tardes, licenciado, sí se escucha. Buenas tardes, Perdón. licenciado. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar ya el penúltimo tema, que es muy complejo para el segundo parcial. Hoy vamos a ver los derechos reales de mero goce. Ya hemos explicado en varias oportunidades que estos derechos reales de mero goce son el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Hoy vamos a hablar mucho y a leer muy poco de código, ya que todo lo que voy a indicar está en el Código Civil. Y esta fue la idea de mandar las hojitas. Entonces lo que no tenemos en el código es principalmente la etimología. Usufructos es el uso de los frutos. Se recuerdan que vimos que hay frutos naturales y frutos civiles. Es decir, cuando vimos la accesión, aquellos frutos que van de adentro para afuera, de adentro para afuera. De igual forma los vimos en las formas de adquirir la propiedad, vimos parte en el patrimonio. O sea, hemos visto mucho esta parte, ya hemos avanzado mucho en cuanto a la explicación, sin embargo hoy lo vamos a dar en forma directa. Diego Spincánova nos dice a nosotros que usufructo es el derecho real sobre una cosa ajena que otorga el más amplio goce posible de una cosa con tal de que no implique su deterioro o destrucción por tiempo limitado. Vamos a comenzar. Como hoy no tengo ninguno presente, Pablo Javier. Yo tengo un bien y se lo voy a dar a Pablo Javier para que él lo use, lo disfrute. Es decir, para que de él tenga frutos naturales o civiles. Él no es el propietario sigo siendo yo, pero él va a gozar de mi bien, fuere mueble o inmueble, como si fuera el propietario. Él se torna en usufructuario y yo en nudo propietario. ¿Cuáles son las características de este usufructo? Ven la amplitud de goce que abarca todos los frutos, tanto naturales como civiles del bien. Frutos naturales. Si la propiedad le va a dar de la tierra ciertos productos, ciertos bienes, no sé, fruto, semillas, verduras o cualquier otro fruto natural que deviene de la tierra o un fruto civil. Por ejemplo, una renta, si fuera dinero o intereses, va a depender de qué clase de bien estemos hablando. Luego, el usufructo tiene una temporalidad, significa solo la propiedad es perpetua, es decir, cuando vimos la propiedad vimos que es la institución matriz. La propiedad lo es todo. Sin embargo, de la propiedad vamos a ver que se van a diseminar muchos derechos reales, muchas formas de ver la propiedad. Esta, esta es temporal, el usufructo, porque se parece mucho a la propiedad, pero solo va a gozar y disponer de la cosa por cierto tiempo, temporalidad. La finalidad, vamos a ver que concede al usufructuario la utilidad de la cosa, sin perjuicio de la utilidad correspondiente a otra. Si lo repetimos, entonces decimos, concede al usufructuario la utilidad de la cosa, el extraer de ese bien frutos tanto naturales como civiles, sin perjuicio de la utilidad correspondiente a otra. Es decir, sin perjuicio de que pudiéramos tener otro bien. Por ejemplo, yo le decía a Pablo Javier, yo le voy a dar uno de mis bienes para que él lo goce, lo disfrute como si fuera el propietario. Él solo va a ser el usufructuario. El nudo propietario soy yo. Yo seguiré siendo el dueño. Sin embargo,
La propiedad, pensemos que fuera un inmueble que va a dar frutos, él va a extraer frutos naturales. Sin embargo, si él arrenda esa propiedad, también va a extraer frutos civiles. ¿Cuáles son los elementos? Aquí vamos a ver elementos subjetivos y elementos reales. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? Ya dijimos que son dos personas las que intervienen, el usufructuario y el nudo propietario. El usufructuario es la persona que va a gozar de la propiedad de otra. El usufructuario va a gozar de la propiedad del nudo propietario. Y el nudo propietario es el dueño del bien que está dando el uso y disfrute a otra persona, llamada usufructuario. ¿Cuál es el elemento real? Vamos a ver que son los bienes, tanto muebles como inmuebles. La parte objetiva son los bienes muebles o inmuebles. Si todavía agregamos a esto un elemento, eh, pensemos constitutivo, vamos a ver que muchas veces, si es un bien inmueble, se va a hacer por medio de escritura pública. Como interviene un bien inmueble, hemos indicado que el Código Civil nos indica a nosotros de que cuando se trata de bienes inmuebles, ya sea sobre el inmueble en la propiedad o los derechos reales que pudieran tenerse sobre el inmueble, deben hacerse de constituirse en escritura pública, es decir, en el protocolo a cargo de un notario. Vámonos al Código Civil, por favor. Título 3, Usufructo, Uso y Habitación. Capítulo 1, Derechos y obligaciones del usufructuario. Artículo 703, Extensión del usufructo. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles de los bienes, de que los bienes produzcan ordinaria o extraordinariamente, salvo las limitaciones en el título que se constituye. Forma de constitución. La forma de constitución entonces se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Y aquí vamos a entender dos cosas. Cuando hablamos por acto de última voluntad, estamos hablando de un testamento o de una donación por causa de muerte, es decir, por una decisión mortis causa. Y por contrato cuando es una forma inter vivos, es decir, por medio de un contrato de usufructo. ¿Cuánto dura el usufructo? Artículo 705, duración del usufructo. El usufructo se puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente bajo condición, no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Aquí me voy a tomar un tiempito. Por tiempo fijo, el contrato de usufructo va a ser por 5 años, por 18 meses. Tiempo fijo, o ponemos una fecha estipulada. Cuando hablamos de vitalicio, vamos a indicar que es por el tiempo que dure la vida del usufructuario. Y aquí voy a hacer todavía una ampliación más. El usufructo es un derecho real de goce y disfrute intuito persona, es decir, es un derecho propio, inherente al usufructuario. ¿Qué significa de esto? Luego lo vamos a leer. No puede sucederse. El usufructo no lo puedo suceder. No puedo dejar el usufructo en mi testamento. El usufructo es propio, intuito persona, personalísimo de la persona del usufructuario. Luego dice, puramente o bajo condición. Puramente se entrega. El usufructuario va a gozar de la nuda propiedad, ya hablamos, por tiempo fijo vitalicio, como lo quiera utilizar. Es decir, puede disfrutar del fruto natural o del fruto civil. Bajo condición.
Cuando miremos la parte de los testamentos, vamos a hablar de que existen ciertas condiciones. Yo puedo incluir en el testamento o puedo incluir en el contrato o en la donación mortis causa que la renta que va a recibir Pablo Javier del inmueble que yo le voy a dejar va a ser exclusivamente para que él pueda mantenerse durante el tiempo que dure su estudio universitario. No puede cambiarle el destino a ese dinero. Si la condición está indicada y cambia la condición, como hay incumplimiento, también se pierde entonces la forma del contrato y este puede cancelarse, anularse, revocarse, etcétera, etcétera. Ya mirarán ustedes el próximo semestre cuáles son las formas de concluir o de terminar los contratos. El párrafo siguiente dice, asimismo puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultáneas o sucesivamente. Yo puedo indicar que el usufructo se lo voy a dejar a una asociación, se lo voy a dejar a una fundación, se lo voy a dejar a una iglesia, sin importar el credo. Estoy dejándole un usufructo a una persona jurídica, a una persona moral, a una colectiva o abstracta. Pero de igual manera puedo dejárselo a una persona individual y de una u otra manera en forma simultánea o sucesiva. Significa entonces personas que van a disfrutar del usufructo al mismo tiempo o una después de la otra. Tercer párrafo. En el caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluye el derecho del anterior usufructuario. Es decir, cada uno va a tener, como es simultáneamente uno después del otro, va a tener un tiempo fijo, un tiempo determinado de usar y gozar. El usufructo o el usufructorio va a gozar el usufructo de la nueva propiedad de una persona que es propietaria del bien, tanto mueble como inmueble. En referencia al artículo anterior, el artículo 706 nos indica a nosotros que cuando la constitución de los usufructos no se fija el tiempo de su duración, se entiende constituido por toda la vida usufructuario. Significa esta oración entonces que si no se pone un plazo fijo, se entiende que va a ser por un plazo vitalicio, como ya indiqué, por la vida del usufructuario, siendo este un derecho intuito persona. Luego dice, el usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá, no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de nacionales, de bienes nacionales, en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. ¿Se recuerdan ustedes del famoso contrato TLC que hizo el Partido Patriota con todo lo que son las grúas del puerto Quetzal? Ahí se hablaba de eso. Ellos dieron el usufructo de los bienes del Estado, de usufructuar parte de lo que es el complejo donde está el puerto Quetzal por 30 años porque era una persona jurídica. Extendieron ese usufructo hasta los 50 años, cuando podría únicamente ser por 30 años. ¿Por qué? Porque como eran bienes naturales, ellos indican entonces que iba a ser hasta por 50 años. No hay derecho a crecer. Leo y explico. Si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, y no hay derecho de acrecer, y el que constituye no lo ha establecido clara y expresamente. Vamos a pensar que hay tres personas, en el caso que tengo aquí en orden, Pablo Javier, María Fernanda y Jacqueline María. Ellas van a ser tres personas que van a actuar simultáneamente, es decir, al mismo tiempo del derecho de usufructo. Significa esto entonces que van a ser tres personas que tienen un derecho intuito, un derecho personalísimo de usufructo. Pero si por cualquier motivo saliera Pablo Javier
del usufructo no significa que María Fernanda y María, bueno, antes de. Entonces cada quien va a tener un 33% del derecho de usufructo. Pero si Pablo saliere de esa relación jurídica, no significa que María Fernanda y Jacqueline María van a crecer al 50%, no. Siempre se van a quedar con su 33%. Y el de Pablo, ese derecho pasa nuevamente a ser parte del nuevo propietario en calidad de propiedad. Ya solo quedaría entonces simultáneamente dos personas con un 33%. Y el otro un tercio, va a regresar a la propiedad del nuevo propietario. Derecho de los acreedores. Dice, los acreedores del usufructo pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión o renuncia que se haga en fraude de aquellos, es decir, en fraude a acreedores. Voy a explicar. Yo soy usufructuario de un bien que recibe una renta, por ejemplo, y hago un préstamo y pongo como garantía la renta que voy a recibir dentro de un contrato perpetuo de arrendamiento. ¿Se acuerdan que son aquellos contratos de arrendamiento que vimos en los números clausus en el artículo 1125, en donde deben inscribirse en el registro de la propiedad o porque se recibe una renta anticipada por más de un año o porque de alguna manera el contrato va a ser por más de 3 años? Entonces, vengo y no pago, mi acreedor, el acreedor del usufructuario, va a poder embargar esas rentas, porque esas rentas ya le pertenecen al usufructuario. Entonces podrá embargarla para él cumplir con la prestación. Es decir, la prestación es que el deudor le pague al acreedor. Si no cumple, entonces viene el acreedor y toma posesión de los bienes del usufructuario y con eso se va a él a pagar hasta donde sea posible. ¿Por qué razón? Porque puede hacer que por no pagarle venga y renuncie al usufructo, pero este es un fraude a acreedores y eso no es permitido por la ley. El derecho del usufructuario dice: los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario. Comenzamos el usufructo, pero hay bienes que no recogió el nudo propietario, estos pertenecen al nudo propietario, salvo las obligaciones que a tales frutos tengan efectos con anterioridad, a menos que ya hubiéramos vendido la cosecha, por ejemplo, o hubiera un gravamen de un bien futuro e incierto, entonces no pertenecen al usufructuario, sino siguen perteneciendo al nudo propietario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario. Es lo que estoy explicando. El dueño de los frutos pendientes al constituirse o al terminarse el usufructo es quien debe pagar los gastos del cultivo del año rural correspondiente. Si hubiere que pagar algo sobre los frutos al momento de terminar el usufructuario, va a depender quién va a pagar para ser de alguna manera el propietario de esos frutos que aún no hemos recibido. El artículo 710 dice que los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Si alquilamos la casa o el inmueble o el bien mueble por determinado tiempo, vamos a ver de que, permítame, algo se me olvidó aquí. La renta se da a dividir en 30 días. Los artículos 711, 12 y 13 los leo y los explico. El usufructuario de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente con el uso tiene derecho a servirse de ellos según su naturaleza y destino. Y al fin del usufructo no están obligados a restituirla, sino en el estado en que se hallen, correspondiendo solamente en aquellas pérdidas o deterioros que provengan por culpa o dolo. Hay cosas que se gastan por el uso propio, como por ejemplo un chorro, de abrir y cerrar el chorro, o por ejemplo de echar el agua en el inodoro,
se gasta, se arruina el sapo, se arruina el árbol, etcétera. Esos son gastos naturales por el propio uso. Si al terminar están en cierto deterioro, pero por su uso normal, no tienen que pagar su arreglo o su reparación el usufructuario, a menos que por su deterioro haya sido por su culpa o el dolo. ¿Qué es culpa? Que se utilicen bienes en forma no normal por imprudencia, inca- culpabilidades por, eh, perdón, cuando uno actúa por negligencia, imprudencia e impericia. Y dolo cuando uno llama a error a una persona, lo induce a que se equivoque. El artículo 712, el usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y árboles, pero el usufructuario debe conservarlos y reponer los árboles que derribe, sujetándose la explotación a las disposiciones de leyes forestales. Hay una ley forestal, yo no la conozco muy bien, que dice que por cada árbol que se bote deberán de sembrarse, creo que no sé si son 10 o más árboles. En todo caso, si se bota un árbol, deberá reponerse con otros árboles, aunque sean estos de otra especie, pero que se vuelva a reforestar. El artículo 713 es muy especial, que se llama el cuasi usufructo, obligación de restituir o cuasi usufructo. Si el usufructo corresponde a cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Y, si esto no es posible, a pagar su valor si se hubieran dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo si no fueren estimados. Si a mí me dan un bien mueble que se usa pero se consume. Por ejemplo, me van a dar, qué decir yo, un quintal de maíz, ¿va? Un quintal de maíz. Lo puedo usar en hacer tortillas, tamalitos, hacer atol, etcétera. Pero eso significa que se va a consumir. Cuando termine el cuasi usufructo o sobre cosa mueble el usufructo, tenemos que restituirle en igual género, cantidad y calidad. Maíz de primera, amarillo, género, calidad y cantidad. Si no lo puedo reponer porque en ese momento no hay del mismo género, cantidad y calidad que me dieron a mí al comenzar el cuasi usufructo, entonces debo de pagarlo. ¿Cómo lo voy a pagar? Si me lo dieron estimando un precio, el precio estimado. Si me lo dieron sin estimar un precio, sin haberlo evaluado, entonces el valor va a ser el valor de plaza, es decir, el valor que tenga al día en que yo estoy restituyendo el cuasi usufructo en igual cantidad, calidad y género. Vámonos a la hojita, por favor. Naturaleza jurídica, dice. Bueno, cuasi usufructo, derecho real sobre cosa ajena que tiene carácter de consumible y o fungible, y que el usufructuario, al finalizar este, está obligado a restituirle en igual especie, calidad y cantidad. Eso es lo que estaba explicando anteriormente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del usufructo, el uso y la habitación? Bien, la doctrina de la servidumbre temporal. Me voy a servir temporalmente de una cosa. Perdón, pero vamos a ver que en nuestro medio la servidumbre no significa servirme, como lo vamos a ver posteriormente, significa utilizar. Luego la doctrina previa menciona que el bien sufre un gravamen. El bien no tanto sufre un gravamen, sino tiene una obligación que limita al nudo propietario a poder usar ese bien. ¿Qué pasaría si yo enajeno el bien usufructuado?
Si sigue siendo Pablo Javier el usufructuario, entonces yo se lo vendo a Mayra Alejandra. Mayra va a aceptar la compraventa, pero con la obligación de limitación a favor de Pablo Javier. Doctrina del derecho independiente. Derecho francés lo toma como un derecho independiente de la propiedad, indicando que siempre que no menoscabe la integridad de la cosa, destruyéndola o haciéndola mal uso de ella. Aquí lo que encontramos es la explicación de que el usufructuario va a actuar como si fuera el propietario, va a gozar y disponer de la cosa, va a tener cierta parte del dominio, pero no la propiedad. Luego en las comparaciones, vamos a ver aquí algunas comparaciones. Vamos a ver que el usufructo no se parece a la servidumbre, ni al arrendamiento, ni al usufructo, arrendamiento, y tampoco al, esperen, el artículo sí lo sé, de 1957. Y al comodato. Aquí no lo tengo, pero ahí lo apuntan, por favor. Hablemos del comodato y de lo que tenemos aquí. Dice capítulo 9 del comodato, artículo 1957. Solo por ver algo, enciendan sus computadoras, por favor. Las compus están prendidas, las cámaras, Carlitos, las cámaras. Gracias, Ricardo. Gracias a los que hicieron el favor de conectarse. Bien. Artículo 1957. El contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble, no fungible o semoviente, para que se sirva a él por cierto tiempo y para cierto fin, y luego lo devuelva. Vamos a pensar. Norman Monterroso. Carlos me dice, préstame su carro para el día de hoy. Ay, Norman, bien, hombre. Mire, préstamelo. Voy a dejar a mi novia, la voy a primero a refaccionar, o primero al cine, a refaccionar. La voy a dejar a su casa y al regresar se lo devuelvo. Va a usar cierto bien, no muy inmueble, no fungible, para cierto tiempo, para cierto fin, y luego me lo devuelve. El usufructo no es un comodato. Porque si vemos el usufructo, es gozar y disponer de un bien tanto mueble como inmueble, y aún vimos el usufructo que son bienes fungibles. Luego miremos la servidumbre. La servidumbre significa que hay una relación entre dos predios, un predio dominante y un predio sirviente. Laura, fíjese que yo no tengo en mi terreno cómo salir a la calle, cómo tener acceso a la vía pública. No puedo pasar ni con carro, ni caminando, no puedo meter mi agua, ni mi drenaje, ni mi luz. Deme una servidumbre, pero la servidumbre va a ser del predio dominante, o sea, de mi inmueble, voy a ocupar el predio sirviente, el predio ¿de quién había dicho? Bueno, de la persona que había dicho, perdón, estoy muy en lo que estoy. De Laura creo que. En todo caso, considero de que cuando hablamos de servidumbre hablamos, como dice acá, primero es permanente y el usufructo es temporal. Luego limita el dominio. Limita el dominio del predio sirviente sobre el predio, perdón, del predio dominante sobre el predio sirviente, mientras que el usufructo limita la propiedad que le pertenece al nudo propietario. En la servidumbre es una relación entre predios, mientras que la relación en el usufructo es entre el usufructuario y el nudo propietario. La servidumbre está sujeto a ciertas actividades, vamos a verla posteriormente, mientras que el usufructo habla de los frutos naturales y civiles extensivamente.
habla de la servidumbre es indivisible, mientras que el usufructo puede dividirse cuando es sucesivo o es simultáneamente. Es inalienable, el usufructo lo podemos vender. Es sobre inmuebles la servidumbre, pero el usufructo es sobre bienes muebles e inmuebles. En cuanto al arrendamiento, el arrendamiento es oneroso. ¿Por qué razón? Porque va a existir una relación de dinero entre la prestación del arrendatario con el arrendante, es decir, el pago de la renta. En cuanto al arrendamiento, puede ser no solemne y a veces no formal. ¿Qué significa esto? El arrendamiento podemos hacerlo verbalmente. Mónica, le alquilo mi casa. Mónica, le alquilo mi carro. Puede ser de viva voz o hagamos un papelito y le decimos a Daisy que tiene bonita letra. Digo yo, pues, me estoy inventando. Háganos un contrato de arrendamiento. Entonces ponemos nuestras generales, es decir, los atributos de la personalidad e indicamos que es un arrendamiento. Mientras que el examen a veces tiene que ser formal, al igual que el usufructo. Cuando el arrendamiento va a ser formal, ya indicamos, de acuerdo a los números clausus, artículo 1125, que el arrendamiento es perpetuo, se va a recibir la renta por más de un año o son bienes de menores. Eso ya lo vimos en aquella oportunidad. El usufructo. Aquí sí vamos a ver. El usufructo es temporal, es a plazo fijo, en forma vitalicia, pero no existe la propiedad. Se apodera de la esencia. ¿Cuál es la esencia? Los frutos tanto naturales como civiles. Es un derecho real sujeto a actividades determinadas, claro. Determinados porque vamos a gozar de un fruto tanto natural como civil o, en todo caso, de ambas, pero se determina. Luego el usufructo es divisible, claro. Puede ser simultáneo, puede ser sucesivo, puede ser sobre una parte, no la totalidad. O sea, sí podemos dividir la parte del nuevo propietario. Grava o limita, puede sucederse y arrendarse. Claro, podemos suceder, yo puedo dejar en mi testamento que le dejo a Sharon, que estaba la primerita de la pantalla, le voy a dejar el usufructo cuando yo me muera en forma vitalicia o a partir de que me muera durante 10 años, pues esa es mi última decisión. Entonces voy a limitar a los herederos a que respeten mi última voluntad. Y luego el usufructo es sobre bienes tanto muebles como inmuebles. Como dato dice, pero ya lo expliqué. Relación entre el usufructuario y el nuevo propietario, obligaciones respecto a las facultades de dominio del nuevo propietario, disfrute, otra voy a leer, disfrute de frutos no tanto naturales como civiles y respetar convenios. Dígame, Lynn. Licenciado, disculpe, ¿podría explicar nuevamente por qué el usufructo no es un comodato? Claro. Ya no tengo a la mano el artículo, pero dice el artículo 1957 que el comodato es un contrato sobre un bien mueble no fungible en donde la persona comodataria va a gozar por cierto tiempo para cierto fin ese bien y posteriormente lo devuelve. Pero estamos hablando de un hecho determinado. Yo ponía, por ejemplo, que Norma me prestó mi carro, creo que, sí, a Norma me prestó mi carro. Es un bien no fungible, un bien mueble, solo para cierto fin, por cierto tiempo y luego lo devuelve. Solo es un préstamo no mutuo, sino un préstamo sobre cosa mueble, mientras que el usufructo no, va a ser sobre cosas muebles e inmuebles y aún fungibles. Cuando vimos el cuasiusfructo, sobre bienes que se gastan o que se consumen, el cuasiusfructo, el comodato no. Luego, con el usufructo se limita la propiedad del nudo propietario. Por eso se llama nudo. Que tengo una pita, miren pues.
Ven esta pita. Esta pita se llama propiedad. El nudo propietario significa de que yo anudo mi propiedad. Le hago un nudo. Yo sigo siendo el propietario, pero estoy limitado porque el usufructuario va a gozar y disponer sobre este bien. Yo no voy a poder disponer sobre este bien, no voy a poder gozarlo. Ese disfrute y uso lo tiene el usufructuario. Mi derecho de propiedad está anudado, está limitado al derecho del usufructuario. Eso significa. No sé si cumplí con la pregunta o hay alguna otra duda. Gracias, licenciado. A usted. Bien. Luego dice el derecho de acrecer que ya lo leí y de igual forma ya expliqué qué es lo intuito persona. Clasifiquémoslo. Por su constitución va a ser voluntario, testamentario, legal y forzoso. Cuando constituimos, cuando creamos el usufructo, puede ser voluntariamente, cuando existe un contrato, pero puede ser testamentario como declaración de última voluntad o en su defecto también una donación mortis causa. Yo le otorgo un derecho a alguien de usufructo después de mi muerte, significa eso. Legal, por ministerio de la ley. Por ejemplo, hablemos de los bienes del Estado o CRET, nos da a nosotros la posibilidad de poder arrendar o usufructuar, por ejemplo, las playas de los puertos de Guatemala y pagamos una renta, pagamos un derecho de usufructuario, ¿verdad? Aunque no de usufructo, más pareciera de arrendamiento, porque el usufructo no es oneroso, es gratuito. Luego, forzoso, sentencia judicial, cuando la ley nos obliga a dar un bien en usufructo. Por su división, ya también leímos el artículo, a plazo fijo, vitalicio, puro, bajo condición. Es decir, a plazo fijo se pone un tiempo determinado de inicio y terminación. Vitalicio, por el tiempo que esté vivo el usufructuario. Luego dice puro, sin ninguna condición, y al contrario, condicional, cuando el usufructuario va a tener que gozar o que cumplir cierta condición para poder gozar del usufructo. Luego dice, sobre las personas que recae, hablamos de la persona individual y de la persona jurídica. Y hablamos de un artículo del 700 algo, en donde decía de que el usufructo puede darse aún por hasta por 30 años, o si es persona jurídica sobre bienes naturales, hasta 50 años. Por el objeto sobre el que recae sobre bienes inmuebles y bienes muebles. Hablamos de los bienes muebles y solo nos relacionamos a los bienes inmuebles en los artículos 711, 712 y 713 del Código Civil. Por su extensión puede singular, que un bien determinado puede ser universal cuando se le va a dar en usufructo una cantidad plural o varios bienes o los bienes en conjunto del nudo propietario a favor del usufructuario. ¿Cómo se distribuye? En forma simple, que es unipersonal, directo entre el nudo propietario y el usufructuario, y múltiple cuando es simultáneo o sucesivo. Es decir, que los usufructuarios pueden estar gozando varios al mismo tiempo, dos o más, o en forma sucesiva, uno después del otro. ¿Cómo se extingue el usufructo? Por la muerte del usufructuario. Aquí estamos en los artículos 738, 739, 744. ¿Cómo se extingue el usufructo? Primero, por la muerte del usufructuario. ¿Por qué por la muerte del usufructuario? Porque este derecho real de goce y disfrute es intuito persona, es propio del usufructuario. Por el vencimiento del plazo, cuando es a plazo fijo y llega el término de la finalización, termina el usufructo. Por reunión del usufructuario y la nuda propiedad en una sola persona,
que es la figura de la confusión. Yo soy el usufructuario y ustedes son los nuevos propietarios. Miren, muchachos, en vez de que ustedes me estén en el usufructo, ¿por qué no me ven la propiedad? Entonces yo, como usufructuario, compro la propiedad. O al revés, yo ya no quiero que ustedes sean usufructuarios, les compro su usufructo. Lo tasamos y la propiedad pasa a ser a nombre del nudo propietario o a nombre del usufructuario en calidad de propietario. Renuncia al usufructuario, ya no te quiero. Usufructo, estoy hablando del usufructo. Ya no quiero el usufructo. Quiero que aquí se termine. Ya no quiero más problemas, no quiero tener responsabilidades. Renuncio. Pérdida o destrucción de la cosa usufructuada. Pensemos que sea una propiedad y por abulsión o aluvión se pierda la propiedad, ya no tiene objeto de usufructo sobre algo que no existe. Anulación o cesación. Hablemos de lo que es cancelado, nulo y anulable. Lo que está cancelado no nace a la vida jurídica. Lo que es nulo nace a la vida jurídica, pero sin consecuencias jurídicas. Lo anulable nace a la vida jurídica, puede ser que tenga o no efectos jurídicos, depende de la resolución. Y cesación, que es lo mismo, pues. La cesación y la nulidad en este aspecto están como sinónimo. Y por resolución judicial, cuando hay incumplimiento por parte, por ejemplo, del usufructuario, y entonces se da por concluir el contrato por incumplimiento de las bases. Tener el usufructo, pero no puede cambiarle el destino otorgado. Una condición es no cambiarle el destino. Y ustedes se lo cambian, entonces yo planteo un procedimiento, en este caso creo que es ordinario, no estoy seguro, entonces viene, se plantea un ordinario y se pide la nulidad del negocio jurídico contractual por incumplimiento de las condiciones indicadas. Y el juez resuelve y puede dar por concluido el usufructo. El uso y la habitación. Vámonos a los artículos 745, creo que es. 745. Repitamos un poquito el usufructo. Usufructo es cuando el usufructuario va a gozar de los frutos naturales y civiles de la propiedad que le pertenece al nuevo propietario. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? El uso, leo. Derecho real de mero goce, en donde derecho de servirse la cosa ajena y de su aprovechamiento de los frutos en cuanto basten para las necesidades del usuario y de su familia. ¿Qué significa esto? El usufructo es la totalidad de la propiedad del nudo propietario, mientras que el uso va a gozar y disponer de la propiedad del nudo propietario, pero solo en lo que le alcance para vivir él y su familia. Es un usufructo limitado. Artículo 745. El uso da derecho a servirse de cosa ajena o de aprovechamiento de los frutos de ella en cuanto baste para la necesidad del usuario y de su familia. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para el que tiene el derecho, y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Yo tengo acá derecho real de mero goce, que se limita a lo que es necesario para el habitador y su familia, solo en lo que se refiere a vivienda. Vos, Mauricio, fíjate que me echaron de mi casa, mano. Esta corrida de la antorcha, los tragos, las cervezas, la tirada de agua, me echaron de mi casa. No tengo dónde vivir. No te preocupes, vos, Carlitos. Aquí en mi casa, aunque sea en el garaje, dormimos. Y ahí abrí la puerta y ahí hay un poste, te echas la orinadita afuera para que no entres a la casa a joder. Pero te presto esta habitación para que vivas. Esa es su habitación.
No me la está arrendando, me la está prestando. Me está dando la habitación para que yo goce y disfrute de ella. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tan linda esta clase de la sección K. Me fascina. Bueno, ya que no hay preguntas, entonces el día jueves vemos la servidumbre y comenzamos con la prenda y la Licenciado, hipoteca. disculpe. Dígame, por favor. Y yo tengo una duda sobre el usufructo, que es en el artículo 706. El usufructo no puede exceder de 30 años. Solo quisiera saber a qué se refiere cuando dice bienes nacionales. ¿Qué le pertenecen al Estado? Ah, ok, gracias. Es que me confundí porque en varias ocasiones dijo naturales. Gracias, Ay, licenciado. perdón. Nacionales. Perdón, por favor. Solamente. Gracias. Sí, gracias. Entonces, a las casadas y a las solteras, besito en la frente. Nos vemos el día jueves. Feliz tarde, licenciado. Adiós, Lick. Licenciado.